viernes pasado no hubo peña, pero igual fue un viernes especial porque nada más y nada menos que Silvio Rodríguez dio un concierto de 2 horas, nada más y nada menos que en la escalinata de la Universidad de La Habana. Un sitio mítico con una larga historia de manifestaciones revolucionarias y de conciertos de la trova, dos caras de la misma moneda. La lucha por la Cuba que queremos ser, que insistimos ser, en oposición a esa otra Cuba, cautiva de las aspiraciones e intereses de nuestro adorado vecino norteño, asediada por emperadores y lacayos oportunistas que han hecho de la guerra multidimensional contra nuestro país una forma de vida. Entre esas dos aguas nos moveremos, entre Trump y Silvio, entre la Cuba que quieren que seamos y la Cuba que seguimos intentando ser, con toda la necedad, con toda la esperanza. Si tiene corriente, sube el volumen. Si nos está viendo por las redes, desconecte los audífonos. Márquese, que se sepa que usted ve con filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Jimmy Kimmel es el presentador de uno de los programas de entrevistas más populares de Estados Unidos. Acostumbrado a llenar de risas la franja de medianoche, su programa ha sido cancelado después de un comentario en el que sugería que el asesino del activista de derecha Charlie Kirk fue un simpatizante del presidente Trump. El director de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos dijo el lunes que la conducta de Kimmel había sido repugnante y afirmó que la cadena debía tomar medidas al respecto. La comisión es responsable de expedir las licencias de televisión y el director sugirió que las emisoras que retransmitan el programa de Kimmel podrían poner en riesgo dicha licencia. Horas más tarde, la emisora ABC anunció que retiraba el programa de Kimmel hasta nuevo aviso. Mientras en Cuba, específicamente en La Habana, se celebraba de lo lindo con los acordes del trovador, en Estados Unidos había una gran polémica en torno, oh sorpresa, de la libertad de expresión. ¿No era que esa era la tierra donde todo se podía decir? Y sí que hubo polémica y declaraciones de solidaridad, incluyendo a Stephen Colbert, quien también fue víctima de las presiones de la administración Trump sobre las empresas dueñas de la televisión en ese país. But to be honest with you all, I don't know what's going on. And no one does. But I do know Jimmy Kimmel. And he's a decent, funny, and loving guy, and I hope he comes back. I've always admired and respected Mr. Trump. I've always believed he was, a visionary, innovator, a great president, an even better golfer. And if you've ever seen me say anything negative about him, that's just AI. Okay, good. Yesterday, after threats from Trump's FCC chair, ABC yanked Kimmel off the air indefinitely. That is blatant censorship. Con más o menos humor se reaccionó a la noticia y aunque parece que la decisión será revertida, no deja de sembrar incertidumbre. ¿Será este, como dice The Guardian, el incendio del Reichstag para el trumpismo? Bueno, no lo dice The Guardian, lo dicen los mismos trumpistas en las redes digitales, con total desparpajo, llamando como hiciera Hitler en su momento, luego del infame incendio, a acabar con la izquierda, a arrestar a todo político que le haga oposición al Partido Republicano. Porque como mismo los nazis culparon a los comunistas, los trumpistas culpan a cualquiera que esté un poco a la zurda de Reagan y Margaret Thatcher. Y el líder del movimiento, por supuesto, encarna e impulsa esa intolerancia, llamando y contribuyendo al linchamiento mediático de comediantes como Kimmel y Colbert, y mostrándose en público sin vergüenza alguna como censor de la prensa no solo estadounidense, sino mundial. Should be engaged in so much business activity. Well, I'm really not. My kids are running the business. I'm here. You know what the activity, where are you from? I'm from the Australian Broadcasting Corporation, Paul Cornyn's program. Well, the Australians, you're hurting Australia, right? In my opinion, you are hurting Australia very much right now. And they want to get along with me. You know, your leader is coming over to see me very soon. I'm going to tell him about you. You set a very bad tone. Well, go ahead, John. When Maybe you can set a nicer tone. When the UAE does a deal, what does it want in return? Pero hagamos un alto en el camino para hablar de un tema que, por desgracia, no pierde actualidad: el genocidio en Gaza. No faltaron las banderas de Palestina en el concierto de Silvio para molestia a nuestros queridos odiadores que siguen pensando que el pueblo va a responder de manera robótica a sus agendas políticas. Pero el pueblo cubano, incluso con carencias materiales, apagones, dificultades de todo tipo, sabe identificar una causa justa.
Y en ese acto multitudinario en la escalinata se demostró que seguimos siendo una sociedad que apuesta por la dignidad y la justicia, por mucho que nos golpee la crisis. Ahí estuvo Gabriela Fernández y hoy está aquí, una vez más, en La Mira. Jericó. Pienso en ustedes, hombres de la tierra de Sion, que estupefactos, desnudos, ateridos, cantaron la Hatikvah en las cámaras de gas. Pienso en ustedes y en vuestro largo y doloroso camino desde las colinas de Judea hasta los campos de concentración del Tercer Reich. Pienso en ustedes y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno. Se hace imposible hablar de amor, de esperanza o de justicia sin reclamar el cese del genocidio sobre el pueblo palestino. El viernes en la escalinata, en la majestuosa voz de Silvio, estuvo el reclamo de millones de personas que intentan hacer presión para frenar esta masacre con todos los métodos a su disposición. Con todos los métodos que pudiese sugerir quien crea que la libertad y la democracia en las sociedades capitalistas está hecha para que las personas comunes tengan el poder. Ante el infame bloqueo que está llevando a la muerte por inanición a la población de Gaza, la gente está lanzando botellas llenas de lentejas, leche en polvo para bebés, arroz o harina, con la esperanza de que les lleguen a los palestinos. Se trata de una iniciativa de unos jóvenes que se está viralizando en Egipto. Hartos de ver cómo sus hermanos mueren de hambre en Gaza y su gobierno colabora con el Estado genocida de Israel, pasaron a la acción como buenamente se les ocurrió. En las botellas escriben mensajes como el siguiente: «Perdón, hermanos nuestros, no hay nada más que podamos hacer». Mientras unos matan y desean la muerte sin compasión, otros hacen todo lo que pueden por salvar vidas. Es la eterna pelea entre el bien y el mal, entre la compasión y la crueldad, entre la esperanza y el horror. Se han intentado boicotear empresas, se han suspendido eventos y se han organizado protestas y marchas. Incluso con muchísima fe se ha intentado mediante la ONU que se detenga la masacre. 11 países se sumaron recientemente al reconocimiento de Palestina. Estados Unidos es el único entre los mandamases de esa organización, que son los mandamases del mundo, en no reconocer la existencia de la nación que están aniquilando. Y si Estados Unidos no la reconoce, Palestina no existe. Y si no existe, puede ser borrada y punto. Un esclarecedor ejemplo para poner en el diccionario junto a la palabra democracia. Por respeto a Shakespeare, por respeto a mi oficio estrictamente, debo y quiero. Es inevitable ser un espejo, y estamos, en el momento que estamos, reivindicar la barbaridad que está ocurriendo. La barbaridad que está ocurriendo en Palestina, la salvajada de discutirse por una palabra, genocidio, no, yo sé que legalmente es importante, la barbaridad y el dejar morir a los niños de hambre es exactamente igual, le pongas la palabra que le pongas, los quiere matar a todos, llámele usted como quiera, y los quiere matar de la manera más cruel y más bestia, ¿no? Y sí, el sistema capitalista da muchas opciones para fracasar en el intento de enfrentarte al poder. Las empresas boicoteadas no quebraron, los asesinos siguen sueltos y Gaza se sigue desangrando. Pero será esa voluntad que ahora parece tan poco productiva la que nos llevará un día a romper con lo que sea necesario para hacer la humanidad que pueda detener la muerte. Nos vemos en La Mira. And I will say there are parts of the world that don't take Tylenol. I mean, there's a rumor, and I don't know if it's so or not, that Cuba, they don't have Tylenol because they don't have the money for Tylenol, and they have virtually no autism, okay? Tell me about that one. And there are other parts of the world where they don't have Tylenol, where they don't have autism. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada sobre pensamiento crítico, hacerse las preguntas correctas, no confundir casualidad con causalidad? Pues si no lo vieron, vayan a verlo, está en nuestras redes y analicen lo que dice el emperador. Más importante aún, aprecien el cinismo de admitir los efectos del bloqueo solo si eso apuntala de alguna manera su discurso. A eso nos enfrentamos, al cinismo, a la desvergüenza, a la prepotencia, a la ignorancia. No sorprende que los odiadores, antes expertos sobre el asesinato de Charlie Kirk, ahora se convierten en expertos sobre la obra de Silvio Rodríguez e incluso se lanzan a una campañita absurda en la que se critica por la disposición del escenario o se obsesionan con teorías conspiranoicas del tipo tenían atrapado al público. Y así lo dice un amigo en redes que por esa lógica habría que suspender todo concierto o espectáculo de cualquier tipo en un teatro.
Y a ese amigo lo tenemos aquí para que haga el resumen poético mediático de lo que fue el concierto de Silvio. Bienvenido otra vez el FIDE en exclusiva para Confil. Mira, Michel, bueno, yo he estado en los conciertos, digamos, antológicos que hubo ahí en la Escalinata, el del 1984, cuando llegaron de la gira por Argentina, Silvio con Pablo, el grupo de Pablo, Fran Bejerano, Eduardo Ramos, Jorge Aragón, y después en 1985 el lanzamiento de Causas y Azares con Afrocuba, tremendo piquete. Me sorprendió extraordinariamente la euforia del público, ver esa masa de jóvenes compacta. También había algunos latinoamericanos, no pocos latinoamericanos y de otras partes del mundo, de todas las provincias vinieron guaguas. Y cuando yo sentí esa, ya antes de entrar, digamos, cuando Silvio no había salido a escena todavía, ya había un caldo espeso de expectativa, la gente gritando Silvio, Silvio. Y cuando eso comenzó, además con palabras de Martí, fue una euforia de punta a cabo al cierre del concierto. Más de 2 horas de un fervor tremendo, y hay que decir que Silvio ha hecho un concierto, yo diría que insuperable, una especie de ensayo en el fondo sobre Cuba, sobre el mundo, sobre Latinoamérica, sobre el proceso de la revolución, sobre los problemas muy críticos con la actualidad, analizando la actualidad. Y yo creo que Silvio ha marcado pautas en un concierto como para estudiárselo. Ese ensayo musical y poético que nos hizo soñar, amar, sentir ese deseo de revolucionar. Y yo creo que todavía estamos en shock, algunos por haber vivido aquello. Me alegra mucho haber subestimado a Silvio y haber subestimado sobre todo a la juventud cubana, que convirtió aquello en una gran fiesta del espíritu, algo que le hacía mucha falta al país, y creo que todo el mundo entendió esto. Es un concierto para estudiar. Cuando lo veamos completamente, porque estábamos en aquella euforia, ya veremos. Esto fue Silvio, un acontecimiento que dará a muchos más en el resto del continente de América Latina, pero para Cuba especialmente fue una especie de revolución dentro de la revolución. Gracias por esta oportunidad, Michel, y bueno, estamos con Filo. No faltan, claro está, los que en esta hora tan difícil para Cuba llaman a hacer pedazos todo íconos revolucionarios, los que convidan a arrepentirnos, a indefinirnos, los que promueven el recrudecimiento de toda medida contra nuestro país para que la crisis nos agobie y pensemos que eso del socialismo es una locura, que la gente es mala y no merece otra cosa que no sea esa selva civilizada donde el hombre es lobo del hombre. Pero nosotros, los que seguimos en esta pelea, y si subimos el volumen o desconectamos los audífonos, aunque la cosa esté mala, los que sí entendemos que la revolución es un proyecto que hay que defender pese a todo, los que sí entendemos que la revolución no se puede venir abajo por errores y cobardía, aunque digan que nos machacarán manos y bocas, seguimos asumiendo al enemigo, seguimos viviendo sin tener precio. Esa es toda nuestra necedad, esa es toda nuestra esperanza. Y con eso basta, con eso venceremos. Síganos en nuestras redes sociales, por acá, por el vidrio. Regresamos el próximo martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con Filo. Chao.